la palabra del Señor, Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20, lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Gloria a Dios. En estos versículos encontramos que la oración es uno de los recursos más valiosos que el Señor ha puesto a nuestra disposición, y notemos cómo Dios quiere que utilicemos la oración en la lucha espiritual. Vimos el culto pasado que Dios quiere que persistas en oración, dice el texto, orando en todo tiempo. Lo segundo que vimos es que Dios quiere que consideres las posibilidades de la oración. El texto dice con todo tipo de oración, con todo tipo de oración. Dios quiere también que le pidas en oración. La palabra dice con toda súplica. También vimos que Dios quiere que experimentes el poder de la oración, porque también añade que debemos orar en el Espíritu. Y en quinto lugar vimos que Dios quiere que experimentes la presión de la oración. Y para ello vimos la palabra velando, velando. Lo que vamos a ver a continuación es que Dios quiere que experimentes la perseverancia de la oración. Dice el texto, con toda perseverancia. Debemos orar con toda perseverancia. En Romanos 12:12 el apóstol Pablo añade lo siguiente: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gloria a Dios. 3 mandamientos del apóstol Pablo para con nosotros: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Si hay algo donde el enemigo va a tratar de poner tropiezo para que nosotros aflojemos, es en la oración. Nunca dejes de orar porque te meterás en problemas. No permitas que nada te impida orar. Orar nunca es como que sale espontáneamente. Hay otras cosas que sí salen espontáneamente. Pero orar es como que tenemos que obligarnos a nosotros mismos. En algún momento el salmista se hablaba a sí mismo, al alma, se decía: alma mía, en Dios espera, se predicaba a sí mismo, y es como que hay por momentos que también obligarnos a orar a nosotros mismos. Es como que necesitamos disciplinarnos. ¿Se acuerda esa palabra que Pablo utiliza acerca de sí mismo? Dice: golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, porque este cuerpo, esta carne, no quiere hacer las cosas de Dios. Es como que se rehúsa, y no sea que yo, tantas almas que lleve a Cristo, venga a quedar descalificado, así que lo someto, lo obligo, porque no quiere hacer las cosas que son espirituales. Y Pablo nos enseña que tenemos que disciplinarnos. Si no perseveramos, seremos víctimas de la guerra espiritual. Una más que, aflojando en oración, quizás desiste, baja la guardia espiritual y queda a merced de su contrincante. Pero Dios no nos llama a ser derrotados sino vencedores. Amén. Si hasta ahora no tienes una vida de oración, entonces es tiempo de comenzar hoy. Es tiempo de empezar de una vez por todas. Si usted lee el Evangelio de Marcos, se va a dar cuenta que el Señor no era que tenía tiempo de orar. ¿Vio? Porque hay gente que nosotros pensamos y siempre estamos creyendo, este tipo de oración que a veces se nos insiste que tengamos, eso debe ser para fulano de tal, para mengano, debe ser para aquel que aparentemente les ora a tiempo, que está dedicado, que está full time en la obra, que está a tiempo completo. Quizás ese tipo de persona sí pueda tener tiempo para orar. No es así como nosotros creemos.
Jesús, siendo hijo de Dios, se tuvo que buscar el tiempo para orar. No es que le sobraba tiempo. Hay veces que las personas que más metidas están en la obra, es como que más le absorbe la obra. Es como que más tiempo le demanda. Entonces, ¿qué hacía el Señor para tener su tiempo de oración? Se levantaba muy de mañana, cuando aún todavía no había amanecido, y entonces tenía su tiempo con el Padre Celestial. En algún momento el Evangelio de Marcos también muestra a un Señor acostándose después de todo, o aún despedida la multitud, se quedaba en el monte a solas para estar con el Padre Celestial. Entonces, este tema de perseverar en la oración es como que tenemos que hacer de nuestra vida una vida de disciplina y ponernos en servidumbre en cuanto a lo que refiere a la carne, que se someta a la voluntad del Espíritu, porque para otras cosas sí, no hace falta que nos indiquen, pero enseguida es como que encontramos tiempo, pero no para la oración. Entonces, a veces tiene que ver con que cuando todos están durmiendo, vos estés velando, buscando esa comunión con el Señor. Cuando aún todos no se han levantado todavía, quizás tengas que estar levantado porque priorizás ese tiempo con Dios. Así que de eso tiene que ver con perseverar en la oración, de hacernos el tiempo. Quizás muchas veces nos tengamos que pasar de largo alguna siesta, pasar de largo algún tiempo a lo mejor de ocio, algún feriado, algún tiempo de comodidad, algún tiempo donde quizás otras personas dicen, bueno, yo me merezco hacer este tipo de descanso y tener este tipo de distracción, pero el que quiere perseverar en la oración quizás deja a un lado todas estas cosas que son preferencia de la carne y le da lugar al Espíritu en su vida. Amén. Así que no des lugar a las insinuaciones del diablo en tu mente. Quizás muchas veces el diablo viene y te dice, pero ¿cuántas veces lo intentaste? ¿Cuántas veces te lo propusiste y fallaste? Así que eso no es para vos. Esa es la predicación del diablo, que quiere desanimarte, que quiere hacerte dudar, que quiere meterte siempre esa traba en tu mente para que desobedezcas la voluntad del Señor. Por lo tanto, mi consejo en esta noche es, no escuches las insinuaciones del diablo, no escuche su predicación, no escuche lo que él te habla al oído, sino que sométete a Dios, resístele al diablo y él huirá de tu vida. Amén. Resístele acercándote a Dios. Huirá, dice la palabra del Señor. En séptimo lugar, Dios quiere que experimentes el propósito de la oración. Dice el texto que estamos leyendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y escuche, y súplica por todos los santos y por mí. Es muy interesante que aquí Pablo dijera que hay que orar, hay que pedir, hay que perseverar, hay que orar en el Espíritu, pero agrega una cosa muy importante en el tema de la oración, y es que hay que orar por otros. No es solamente orar por ti o por los tuyos, así en el círculo íntimo, sino que también tenemos que incluir a muchos otros en la oración. Y esto es muy interesante. Debemos orar en forma corporativa, como iglesia. Por así decirlo, no existe solamente tú y Dios. No es tu vida y Dios. La oración tiene que acabar con nuestro individualismo, tiene que acabar con nuestro egoísmo. En el momento de orar es como que tenemos que abrirnos también y pensar en las necesidades que tienen los demás. ¿Por qué? Porque eres parte de un cuerpo llamado iglesia. Nosotros solamente somos una partecita de ese cuerpo llamado Iglesia de Cristo. ¿Cuántos se sienten como que pertenecen a la iglesia? Amén. Somos parte de la iglesia. Pero no solamente es esta parte de la iglesia, esta es una parte muy pequeña. Hay una parte de la iglesia que tiene que ver con la iglesia de la ciudad.
Hay una iglesia que tiene que ver con la iglesia, llamémosle, de nuestra provincia. Y después una iglesia nacional. Y no solamente es una iglesia a nivel nacional, podríamos decir la iglesia de Argentina, sino también la iglesia de América del Sur, la iglesia de toda América, la iglesia mundial. Está la iglesia refugiada, la iglesia que está siendo en estos momentos los que confiesan su nombre delante de otros siendo martirizados porque lo matan. Es decir, la iglesia que está escondida, la iglesia que necesita estar refugiada, la iglesia que por causa de que quieren reunirse y estar con sus hermanos orando, siempre quizás hay alguna persona que se entromete ocultamente y después lo divulga y después van, lo buscan y lo matan. Es decir, hay una iglesia perseguida, hay una iglesia que tiene libertad para congregarse pero no quieren congregarse. Y hay una iglesia que quiere congregarse y por causa de congregarse los matan. Entonces somos una partecita nomás de lo que es la iglesia del Señor. Eres parte de la iglesia y debemos orar, dice Pablo, por todos los santos. Por todos los santos. ¿Te agraden esos santos o no? Sí, porque hay veces que en el cuerpo de Cristo no es que nos agradamos todos unos a otros, sino que hay veces que pensamos diferente, opinamos diferente y eso trae contradicciones, pero también tenemos que orar unos por los otros. Si le va bien a ellos, por causa de tu oración, también te va a ir bien a vos, porque somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Amén. No importa muchas veces que pensemos diferente. Tenemos que orar para que Dios los pueda bendecir. Y permítame compartirle un texto muy importante para remarcar lo que estoy diciendo en Job, capítulo 42, versículo 10. Job, capítulo 42, versículo 10. Dice la palabra lo siguiente: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios le aumente al doble las cosas que tienen? Por así decirlo, ¿cuántos quieren prosperar? Job era una persona que era riquísima, bueno, y lo perdió todo por causa de un momento de aflicción, y aquí dice la palabra como que Dios lo restauró. Pero me llama la atención esta palabra, dice que quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Es decir, que el Señor restauró su bienestar, hizo que volviera a prosperar cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Cuántos quisieran tener 3 amigos como lo que tuvo Job? Para tener 3 amigos así no hace falta enemigo, ¿no? Pero ahí tenía 3 amigos que en vez de ir a levantarlo lo bajoneaban y cada vez más, ¿no? Y hasta sacaron casi lo peor de Job. Pero bueno, así muchas veces la vida. Tenemos gente a nuestro alrededor, pero me llama mucho la atención esto, que cuando Job oró por sus amigos, Dios lo restauró completamente. Amén. Y le devolvió todo lo que el diablo le había robado. Entonces la oración aquí tiene el propósito, cuando el apóstol Pablo habla de orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, esa parte no es que es parte de la misma oración. Todo lo que recién nosotros hemos aprendido tiene que ver con un espíritu de intercesión, de oración por todos los santos. Y Pablo agrega, y también oren por mí, porque yo también necesito de esa oración. La oración aquí entonces tiene el propósito que intercedamos por otros. Note cómo Pablo
oraba por sus amigos. Y ahora sí présteme atención, porque no sé cuántos de ustedes se toman el tiempo para orar por otros, y creo que lo hacen. Creo que muchos están orando por sus hermanos, por sus parientes, por otros hermanos de la iglesia. Sé que gastan mucho tiempo en la oración pidiendo a favor de los demás, para que sus hijos se conviertan, para que vuelvan a Cristo, y están orando por un montón de cosas que a veces nos insume mucho tiempo. Pero ¿cuánto de nosotros queremos orar en la voluntad de Dios? Hacer la oración que Dios quiere que hagamos. Bueno, présteme atención que ahora viene algo importante. Pablo, cuando oraba por sus amigos, cuando oraba por sus hermanos, nos dejó a nosotros un modelo. Porque siempre me interesó esta parte, ¿cómo es que nosotros debemos orar por los demás? ¿Nunca se preguntó eso? ¿Cómo es que nosotros tenemos que orar por los demás? Porque la Biblia nos llama a orar por los demás. Orar por nuestros hermanos, orar por la iglesia, orar por los ministros, orar por los pastores, orar por los que están en eminencia. Y la Biblia nos llama a orar por muchas cosas. Entonces, en Efesios capítulo 1, versos 18 y 19, solamente le doy la cita, no lo voy a leer. Efesios 1, 18 y 19, Pablo oraba por sabiduría y poder. Sabiduría y poder. Es decir, que usted tiene que gastar su oración, invertir en su oración, pidiendo de que Dios derrame poder y sabiduría. Bueno, el poder Él nos dio, y ahora ¿qué hago con ese poder? Ahí hace falta la sabiduría, porque Dios nos dice que Él nos dio la supereminente grandeza de su poder, que obró en Él. Bueno, ¿y ahora qué hace falta con eso? Sabiduría. ¿Y la sabiduría para qué? Para saber qué hago con ese poder. Fíjese lo que oraba Pablo por sus amigos, por sus hermanos, por los ministros. Segundo, Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19. Pablo se gastaba orando por la iglesia de Éfeso, diciéndole que Él derrame fuerza en el hombre interior. Fuerza en el hombre interior. ¿Por qué? Porque la iglesia en Éfeso también estaba siendo perseguida y pasando momentos difíciles. Tenían que discernir los falsos enseñadores, falsos apóstoles, falsos ministros, y que se iban a levantar en medio de ellos, y tenía un montón de cuestiones. Entonces Pablo dice, yo oro para que ustedes tengan fuerzas en el hombre interior. Hago un alto. Usted ora por sabiduría y poder por sus hijos, pastores, amigos, vecinos, compañeros. Ora para que tengan fuerza en su hombre interior. Tercero, Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Filipenses 1, 9 al 11. Pablo oraba por discernimiento, para que la iglesia pueda discernir los espíritus, si es espíritu de hombre que está actuando, discernir si es el espíritu de Dios que actúa, discernir si es el espíritu satánico el que está actuando, discernir en cuanto a el conocimiento bíblico, porque hay un discernimiento natural que viene por el leer la palabra, y discernir un montón de cosas que tienen que ver con el tiempo que tienen que estar viviendo, discernir las etapas que le toca vivir, discernir. ¿Ora usted por discernimiento? Para que puedan discernir, que se den cuenta. Colosenses 1:9. Pablo oraba para que puedan entender la voluntad de Dios, para entender la voluntad de Dios. Y créame que esa oración hace falta para que la iglesia, los ministros, los obreros, sus vecinos, sus compañeros de trabajo puedan entender la voluntad de Dios. Después voy a hacer el contraste
para que usted entienda cómo es que oramos nosotros. Pero muchas veces nosotros no oramos esto. Señor, que en la aflicción que está viviendo, que en el momento que está pasando, que esto que está atravesando, él o ella pueda entender la voluntad de Dios, pueda entenderte a ti. Bueno, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10 al 13. Pablo ora para que puedan crecer en amor, para que puedan crecer en amor. La iglesia, él los vio, los conocía, entonces su oración era para que puedan crecer, abundar en amor para con Dios, crecer en amor para con sus hermanos, crecer en amor. Hay situaciones que a nosotros nos toca vivir donde tenemos que aprovechar para crecer en amor. Son oportunidades que Dios nos brinda. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 11 y 12. Pablo oraba para que fueran dignos de su llamamiento. Dignos de su llamamiento. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde hay gente que deja mucho que desear. Entonces menosprecia el llamamiento divino. Echa a perder el llamado que Dios le ha hecho. Entonces cae en un montón de circunstancias que tienen que ver con la carne y eso deshonra el llamamiento divino. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 16-17. Pablo oraba para que fueran consolados y establecidos. Consolados y establecidos. Consolados porque pasaban momentos de tribulaciones. Y establecidos para que realmente las tribulaciones, las luchas que ellos tenían que atravesar pudiesen hacer como un cimiento para que ellos fueran inamovibles y puedan crecer espiritualmente. Segunda de Tesalonicenses 3:5, Pablo ora para que ellos estuvieran firmes en el amor de Dios, para que pudiesen estar firmes. Debemos orar para que nuestros hermanos no caigan, sino que permanezcan firmes. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Segunda de Timoteo 2, 1, 2. Pablo pide que se ore para que se pueda vivir en paz y tranquilidad. Para que podamos vivir en paz y tranquilidad. Y esta oración tiene que ver con los que están en eminencia, con aquellos que les toca de turno gobernar y han sido puestos, la Biblia dice, por Dios, para traer paz y tranquilidad. Pero a todo esto, si no hay una iglesia que ora, no hay una iglesia que acompaña en oración, poca tranquilidad va a haber y poca paz también. Filemón, verso 6, capítulo 1, verso 6, Pablo ora para que puedan reconocer lo que tienen en Cristo. Para que puedan reconocer aquellas cosas que tienen en Cristo. Qué linda oración esa, ¿no? Señor, ábreles el entendimiento para que ellos puedan entender, para que puedan reconocer lo que tú le has dado. Créame que hay un montón de gente que no sabe lo que Dios le ha dado. En primer lugar, porque nunca hace nada para Dios. Y es imposible que uno reconozca en qué área Dios te ha dado gracia si uno no pone por obra. Si uno no trabaja para el Señor, entonces va a haber poca manifestación de la gracia que Dios te dio. Pero lo otro es que la gente es la que se da cuenta de lo que tenés. Y después te hace dar cuenta que esa es la gracia que Dios te ha dado. En Hebreos capítulo 13, versículo 20-21, Pablo ora, si fue escrita por Pablo Hebreo, no, sino el escritor de Hebreo, para que Él los capacite en todo lo bueno, para que hagan su voluntad y para que haga lo que a Él le agrada. Es decir, los capacite en todo, para que hagan su voluntad, para que hagan lo que a Él le agrada. La oración que nosotros tenemos que hacer por nuestros hermanos, y créame que hay muchos versículos más, pero vamos a parar ahí. Todas estas cosas por las cuales Pablo pedía por sus amigos, por los obreros, por los pastores, por los ministros, por los inconversos,
por sus amigos que quería traer a Cristo, por las autoridades que estaban en eminencia, por los compañeros de trabajo, podríamos agregar, por nuestro vecino. Todas estas cosas que Pablo oraba, permítame hacer el énfasis esta, eran espirituales. Eran todas peticiones espirituales. Es muy difícil recordarse todo esto de memoria, por lo tanto, usted haga una lista de todos estos versículos que le di, anótelo, y eso es lo que usted pide, y si pide con relación a eso, va a pedir conforme a la voluntad de Dios. Pero por las cosas que nosotros generalmente oramos, son cosas que tienen que ver con lo temporal, y hay veces que no pasa de lo físico. Casi siempre estamos orando por sanidad. Señor, sánalo. ¿Qué más oramos? Señor, te pido que no le pase nada malo. Otra oración que hacemos. Señor, que puedan disfrutar la vida. Señor, que encuentren un buen trabajo y puedan ganar mucho más. ¿No oramos así nosotros? ¿Encontró algo espiritual en lo que recién le mencioné? Todo tiene que ver con lo material y tiene que ver con la salud. Pero muy poco incluimos lo espiritual en la oración. No digo que esto no se haga, sino que digo que solamente nos mueve orar por los demás para que no se hagan buba, que no se lastimen, para que le vaya bien en la vida, para que ganen mucho más, para que disfruten de la vida. Es decir, esa es nuestra oración, que no se lastimen mucho, Señor. Nuestras oraciones, más bien casi todas son en la esfera material. En cambio, Pablo oraba por sus amigos y por todos sus conocidos, por las cosas que realmente importan, que son las eternas, las espirituales. ¿Se da cuenta la diferencia entre orar y orar conforme a la voluntad de Dios? Persistiendo, y Pablo persistía en esto, y pedía por esto, y persistía e insistía, y era constante en todas estas cosas. Hermanos, si usted va a orar por mí, quiero que ore así, con las cosas espirituales, con las cosas eternas. Ore para que yo tenga discernimiento. Ore para que tenga entendimiento de cómo hacer la voluntad de Dios. Ore para que Dios me dé sabiduría, para que entienda lo que Dios me dio y un montón de cosas que tengan que ver con lo eterno, lo que tiene peso eterno en la eternidad. Amén. Y lo bueno sería que todos oremos por estas cosas. Porque hay veces que no entendemos la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes muchas veces están orando para que Dios traiga a sus amigos a Cristo? Y de repente usted se pone a orar por alguien y le pasa algo malo. ¿Y usted qué dice? Reniega a veces contra Dios. Señor, me pongo a orar por esa persona y le sucede esto. ¿No le pasa eso? Resulta que le sucede eso por causa de su oración. Porque ¿cuándo es que la gente viene a Cristo? ¿Cuando le va todo bien o cuando la vida la empieza a golpear? Y no encuentra salida. Y sabe que la salida es volver a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que orar, ahora sí, para que entiendan cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios muchas veces tiene que ver con eso. Ya sé lo que haré. Volveré a la casa de mi Padre. Y ahí toma la decisión de volver. Pero Dios lo hace muchas veces por causa de su oración. Pero nosotros a veces nos enojamos con Dios porque parece que oramos y le empiezan a suceder un montón de cosas sistemáticamente. Parece que se golpeó fuerte, después perdió el trabajo, después se le arruinó la moto que tenía, después le robaron, después... Y claro, es como que lo empieza a apretar y en un momento dice, me parece que voy a tener que buscar a Dios. Y vuelve a Dios. Gloria a Dios. Finalmente, quiero poner esta palabra en aplicación, porque la oración que estamos viendo tiene que ver con la lucha espiritual.
¿Cuántos creen que a través de la oración se ganan las batallas espirituales? Pero no solamente las batallas espirituales, todo tipo de batalla. Y las cosas que se han escrito, para nuestro ejemplo, se han escrito, dice el Nuevo Testamento, acerca del Antiguo Testamento. Le menciono solamente dos cosas y termino. El primer ejemplo, Éxodo capítulo 17. Éxodo 17, tenemos que Amalek presentó batalla contra Israel. Y Dios le dijo a Josué, reúne a los hombres de guerra y sal y presenta batalla contra Amalek. Ahora, para derrotar a Amalek, porque se ve que Amalek era un ejército bien bravo y le quería hacer oposición a Israel, el secreto y el éxito de esa batalla fue que Moisés subiera a la montaña. Dice Moisés, ve, reúne el ejército y presenta batalla. Pero yo subiré a la montaña con mi báculo, y subieron con Aarón y Hur. Y la Biblia dice, registra esto en el versículo 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Dicen que Amalek es símbolo de la carne y que también Amalek también tipifica, por causa de su descendencia y todo lo demás, al diablo también. Así que sea la carne, o sea el diablo, o sea cualquier enemigo que se quiera presentar contra su vida, siempre la solución es la misma: levantar sus manos al cielo y orar. Orar a Dios. Mientras Moisés tenía sus manos en alto, símbolo de dependencia de Dios, de adoración a Dios, Israel prevalecía. Y usted va a prevalecer contra el enemigo, va a prevalecer contra cualquier tipo de enemigo, siempre y cuando usted ore a Dios. Aparentemente la batalla la ganó Josué en el campo de batalla. Pero los que más sabemos, porque leemos la palabra, porque discernimos, porque nos damos cuenta de lo que hay por detrás, la batalla la ganó aquel que estaba en constante contacto con su comandante en jefe, que era Moisés. Moisés ganó en realidad la batalla en el monte de la oración. Si luchas en tus fuerzas, serás derrotado. Pero si depositas tu confianza en el gran poder de Dios, vas a ganar contra cualquier enemigo. Amén. Gloria a Dios. Por eso Pablo decía, oren, oren. Estamos en una batalla cuerpo a cuerpo, pero sobre todas las cosas, oren con todo tipo de oración. Oren por todos los santos, oren por mí, oren. Y el segundo ejemplo está en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 8, la segunda parte. Dice el texto lo siguiente: mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Amén. Estas palabras fueron dichas por el rey Ezequías cuando Senaquerib, rey de Siria, quiso sitiar a Jerusalén. Ya había sitiado algunas ciudades de Judá, pero cuando fue en busca de Jerusalén, él envió embajadores, y lo peor que pudo hacer Senaquerib junto con sus embajadores fue blasfemar contra Dios y contra su rey. El peor error que pudo hacer este rey, se le agarró contra Dios, blasfemó el nombre de Dios, se burló de Dios y de su ungido. Y la Biblia dice que
En el verso 20, el rey, junto con el profeta Isaías, oraron a Dios. ¿Qué hicieron? Oraron a Dios. Oraron a Dios. Y Dios envió un ángel y mató a todo valiente, a todo esforzado, dice la palabra, y a todo capitán del ejército de Siria. Es decir, que no dejó a ningún líder en pie, los mató. Y la verdad que a veces en la batalla o en cualquier tipo de manifestación donde hace falta mover gente, si no están los líderes, si no están los esforzados, si no están los capitanes, la gente no sabe a quién seguir, no tiene poder de convicción, entonces se queda. La palabra del Señor dice que el rey de Siria huyó avergonzado a Siria nuevamente, y entrando en el templo de su Dios, allí sus hijos lo mataron. Le quitaron la vida. ¿Cómo se ganó esa terrible batalla, esa terrible amenaza? Simplemente oraron. Por eso Pablo añade, ¿no? Tienen toda la armadura, sí. Tienen la espada, sí, pero oren. Porque las batallas las ganamos orando. Amén, orando. Así que el Señor nos ayude en esta noche a entender esta palabra, que debemos orar, como dice la palabra allí donde comenzamos en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo dice, yo no soy un superhombre, no soy un superobrero, no soy un superapóstol, así que también oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Fíjese la humildad del apóstol Pablo diciendo, yo también soy el primero que necesito de esa oración, por lo cual soy embajador en cadenas, para que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén.